¿Alguien me puede confirmar que me escuchan bien? Se escucha bien. Se escucha bien. ¿Se está viendo mi pantalla de Teams o se está viendo la presentación como tal? Está viendo tu pantalla de Teams. Ahora se ve la presentación. Ahora se ve bien. Yo la veo negro. Ya. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Vamos a darle un minutito. ¿Alguien me puede confirmar que se escucha bien? Se escucha bien. Se escucha bien. Un poquito de micrófono. Ahí estoy yo, miren. Pero anyway, me escuchan bien. Vamos a darle un minutito para que todo el mundo entre. Bueno, pues arrancamos. Gracias a todos por conectarse hoy. Hoy es un tema bien interesante, ¿verdad? Porque son dineritos que muchos de nosotros pues vamos a poder solicitar. Así que sin más preámbulo, pues empezamos con la presentación. Me quiere cambiar de paginita, vamos a ver qué hay que hacer. Ahí. Bueno, los objetivos de hoy es presentarles 4 distintos incentivos o créditos que existen para estas planillas del 2021. De los tipos de crédito que vamos a estar hablando son créditos que nosotros podemos solicitar en carácter personal, individual. Así que todos estos son créditos que se solicitan a través de las planillas de contribución sobre ingresos, tanto la federal como la de Puerto Rico, según vamos a ver un poquito más adelante. Así que la idea de hoy es presentarles, ¿verdad?, cuáles son esos créditos que a muchos de nosotros nos van a aplicar, considerar quiénes son los que somos elegibles, ¿verdad?, y las distintas limitaciones que existen en cada uno de esos créditos y pues darle una orientación breve sobre cada uno de los temas. El tema o la orientación se va a dividir en 4 créditos principales. Yo voy a estar dando el primero, que es el federal, que es el crédito tributario por hijo, lo que se conoce como el Child Tax Credit. Y luego entra Miriam Echeverría, que está con nosotros en la firma de CPA, que nos ayuda, ¿verdad?, con estos temas de planillas y demás, y muchos de ustedes la conocen, que nos va a estar hablando sobre los otros 3 créditos, que son los créditos de Puerto Rico, o que se solicitan a través de la planilla de Puerto Rico. Y bien importante, a diferencia de otros temas que hemos cubierto, pues aquí le va a aplicar a la mayoría de nosotros, por lo menos uno de los 4 nos va a aplicar, y pues son dineritos que vamos a estar viendo en nuestras cuentas de banco. Así que es súper importante entender por lo menos los conceptos básicos y que le pasen esta información a sus empleados, ¿verdad? Estos adiestramientos que damos, estos webinars que hacemos, pues son para nuestros clientes, que son usualmente los patronos. Y muchos de nuestros patronos pues también se van a beneficiar de esto, pero lo importante es que le hagan llegar esta información a sus mismos empleados, porque ellos mismos se van a poder beneficiar de estos temas. Así que es un webinar, ¿verdad?, que tiene doble propósito. Uno es orientar al patrono, pero a su misma vez, pues que estos materiales se los puedan presentar a sus empleados para que ellos también tengan una noción de qué consisten estos créditos y que puedan entonces beneficiarse. Les comento que por lo menos el crédito tributario por hijo, ¿verdad? Yo que he estado leyendo y tomando distintos trainings y demás, el último training que yo cogí tomó 4 horas. Todo de ese tema. Y la realidad del caso es que vamos a tratar de resumirlo en 10 minutos, así que no vamos a profundizar demasiado en cada tema, porque en verdad son temas que se mezclan, y si uno se va por una tangente y empieza a hablar de temas que son relacionados, nunca termina. Así que lo que queremos es que por lo menos sepan a quién le aplican, de cuánto estamos hablando y cómo se pueden solicitar si ustedes ¿verdad?, aplican. Tenemos entonces el crédito tributario por hijo, el Child Tax Credit, que es el federal, que voy a estar dando yo. El crédito por trabajo, que igual lo dice la palabra, tienes que trabajar, ¿verdad?, para que
para poder solicitar este tipo de crédito. Tienes un crédito que es por cuidado de dependiente y tienes otro crédito que es por licencia por enfermedad con paga y licencia familiar. Ese último le aplica a los que están, los contrapropistas, los que están por servicios profesionales. Y básicamente los pusimos en este orden porque es la manera que nosotros, Miriam y yo, entendimos que era vamos a empezar con el que más le aplica a todo el mundo y que es un poquito más distinto, y después el segundo que más le va a aplicar a todo el mundo y así sucesivamente. Por ejemplo, el crédito por trabajo, como somos patronos y tenemos empleados y esto se lo van a pasar a nuestros empleados, pues ellos ya cualifican porque hicieron, ¿verdad? Ganaron ingresos, generaron ingresos. Los demás pues van a depender de si tienes dependientes, no tienes dependientes, etcétera. Pero nada, vamos entonces a entrar en materia porque no tenemos demasiado tiempo y queremos entrar directo a lo que nos compete. Súper importante, esto que está aquí resume todo. Va a haber muchas láminas, ¿verdad?, que vamos a estar viendo, que no vamos a profundizar sobre ellas, simplemente lo queríamos poner como parte del material para que ustedes lo tuviesen como referencia. Pero si ven que brincamos una, no especificamos demasiado, simplemente queremos que lo sepan, ¿verdad? Y si es algo que les aplica, pues que lo puedan leer y le puedan hacer referencia, pero si explicamos todo, no acabamos jamás. Yo voy a poner mi relojito aquí, son las 4:08, el seminario se acaba a las 5, así que yo por mi parte espero hablar como unos 10 o 15 minutos y entonces le paso el micrófono a Miriam. Bueno, empezamos por el crédito tributario por hijo. Primero hay unos conceptos básicos, no voy a entrar en ellos, simplemente quiero que los tengan, ¿verdad?, como referencia de lo que es un dependiente elegible, de lo que es un ingreso bruto ganado, de lo que se considera un residente de Puerto Rico, porque eso es súper importante, un residente bona fide de Puerto Rico, y a través de las presentaciones pues vamos a estar haciendo hincapié en qué son estas cosas importantes a considerar en cuanto a estos temas. Esto es lo mismo, conceptos generales. Ok. Pues básicamente el crédito tributario por hijo es un crédito federal, todos son créditos federales, lo que pasa es que unos vienen a través de la planilla federal y otros vienen a través de la planilla de Puerto Rico, pero básicamente cuando vino lo del COVID, extendieron o flexibilizaron algunas cosas que ya teníamos, y básicamente en cuanto a este crédito ya eso existía, lo que pasa es que al modificarlo, ahora le va a aplicar a muchos más, va a beneficiar a muchas más personas. Yo estimo que le va a beneficiar de los que tienen dependientes, ¿verdad? Porque esto es un crédito tributario por hijo. ¿Sí? Dice hijo, pero en verdad es un dependiente y lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que los que tengan dependientes, que son muchos de los contribuyentes, pues ya automáticamente van a poder solicitar este tipo de crédito. Y estos son los highlights, ¿verdad? Lo que está en rojo son los temas más importantes que quiero que tengan en mente. Esto, a diferencia de años anteriores, este año no requiere que el contribuyente genere ingresos. O sea, que esto quiere decir que aunque tú no hayas hecho nada, después que tengas un dependiente, pues ya puedes cualificar para estos créditos. Así que esto es uno de esos créditos distintos, ¿verdad?, que yo nunca he visto antes, en donde básicamente, pues, el gobierno está pasando dinero para el frente simplemente porque tienes algún dependiente, pero no requiere que tengas ningún tipo de ingreso tributable. Y eso no era así en años anteriores. Sí requiere, ¿verdad?, que tengas por lo menos un dependiente, que tampoco era así en años anteriores. Esto antes era que tuvieses por lo menos 3 dependientes que cualificaran, y muchos de esos pues no existían en años anteriores, 3 dependientes que fuesen menores de edad, que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente hasta el año pasado pues necesitabas 3 dependientes menores de 16 años, y este año pues eso cambió. Ahora con solamente tener uno ya cualifica. También uno de los cambios que se implementó fue la edad. Hasta antes, si habían cumplido 16 años a diciembre 31 del corte, ¿verdad?, del año en que estuviésemos hablando, pues ya se tenía hasta 16 años al día de radicar la planilla, al diciembre 31, perdón, del cierre. Ahora eso se aumentó un año, así que ahora la aplica a más gente. Si a diciembre 31 el dependiente tiene 17 años o menos, pues ya cualifica, ¿verdad? Así que esa es la primera regla, ¿verdad? Que tengas un dependiente que tenga 17 años o menos a diciembre 31. Si cumple después de diciembre 31, pero antes de hacer la planilla, no hay problema. Lo importante es que a diciembre 31 tenga 17 años o menos. Y aumentó la cantidad del crédito que se puede solicitar por dependiente a 3,000 si tienen más de 6 años, o sea, de 6 años a 17, y 3,600 si tienes menos de 6 años. Así que antes este crédito era de 2,000 y aumentó a 3,000 para algunos y a 3,600 para otros. Así que
y sin límite de cantidad de pendientes. O sea que si tienen 5 dependientes, pues el crédito puede ser una cantidad, ¿verdad?, sustancial. Así que esos son los cambios o temas importantes a considerar con los dependientes. También es importante entender que el crédito no viene solito, no es como algunos de los incentivos que dieron en Hacienda y demás. Si uno no llena la planilla, el crédito no llega. Y vamos a ver ahorita qué planillas hay que llenar. Así que hay que hacer algo afirmativamente para solicitar este crédito. Este crédito, ¿verdad? Si uno tiene una contribución federal, si uno paga self-employment tax o si tiene que hacer planillas federales, pues se puede utilizar para contrarrestar esa contribución que el contribuyente hubiese tenido que pagar en ordinario. Así que pues si usualmente un cliente está acostumbrado a pagar el seguro social a través de la planilla del seguro social porque está, ¿verdad?, como contrapropista, pues puede utilizar este crédito para reducir esa contribución y así no tener que pagarla o pagar menos. El crédito, a diferencia de otros años, es reembolsable en su totalidad. Eso quiere decir que si tenías una deuda, ¿verdad? Si de la planilla federal surgía que tenías que pagar $1,000, pero el crédito que tienes a tu favor es $5,000, la diferencia, ¿verdad?, esos $4,000 de crédito adicional que uno tiene, el gobierno federal se los va a enviar, ya sea por cheque o por depósito directo a su cuenta. Antes había una limitación del 70%, eso con estas reglas nuevas lo eliminaron para el 2021. Otro cambio que se implementó ¿verdad?, con los cambios del COVID fue que en algunos casos se podía adelantar hasta el 50% del crédito. Eso ha creado muchas dudas y simplemente lo ponemos aquí para aclarar que en Puerto Rico eso no nos aplicó. Así que no vamos a hablar mucho del tema, solamente aclarar que cuando lo lean, ¿verdad?, que hay contribuyentes que recibieron ese crédito por adelantado, entonces su planilla tiene unas implicaciones, porque tienen que restar ese crédito. Hay algunos que recibieron un crédito del 50% y eso era en exceso de lo que tenían que recibir, entonces tienen que devolver algunos dinero. En el caso de nosotros, en Puerto Rico, como esto no aplicaba y a nadie le dieron adelanto, pues en verdad no nos tenemos que preocupar por ese tema. Simplemente saber que nosotros, cada vez que lean algo de eso, sepan que a nosotros eso no nos aplica. Hay 3 planillas principales en donde se solicita este crédito. El crédito principal, usualmente nosotros en Puerto Rico no llenamos planilla federal a menos que tengamos que hacerlo por alguna razón, y la vamos a ver ya mismo. Para aquellos que nunca han llenado una planilla federal, la planilla que deben utilizar es la 1040 PR, que es la planilla que usualmente llenan los contrapropistas, ¿verdad?, los que están por servicios profesionales, y esa es la planilla donde estas personas que están por cuenta propia preparan para hacer los pagos del seguro social de ellos. Esa es la misma planilla que la mayoría de todos los puertorriqueños vamos a usar. ¿Okay? Así que antes no había que hacerla porque no estabas por servicios profesionales, pero ahora, como tenemos este tema del crédito, pues vamos a utilizar esa planilla 1040 PR para solicitar este crédito. ¿Okay? Existen puertorriqueños que tienen ingresos que son de fuentes de fuera de Puerto Rico. Y estos puertorriqueños bona fide residentes de Puerto Rico tienen un requisito de rendir planilla federal. Así que probablemente los que ya habían hecho planillas federales años anteriores porque tienen ingresos de fuentes de fuera de Puerto Rico, entiéndase federales, pues van a usar esa planilla, ¿verdad? Si anyway tienes que hacer la 1040, que es la planilla normal de contribución sobre ingresos de individuos, pues vas a utilizar esa planilla para solicitar los créditos. ¿Okay? Así que esto le aplica solamente a los que ya tienen alguna obligación de rendir esa planilla que ya la tenían anyway. Usualmente, los que llenan este tipo de planilla pues son los empleados que están en Puerto Rico que trabajan para el gobierno federal, ya sea para las cortes, ¿verdad?, el tribunal, el FBI, este tipo de empleados que básicamente pues son empleados federales que están aquí, pero son empleados federales, la milicia también, los soldados y demás. O esas personas reciben una W2 que es federal, o que el contribuyente recibe intereses, dividendos o rentas de propiedades que tienen en Estados Unidos. Si los intereses y los dividendos provienen, ¿verdad?, de compañías que pagan estos intereses o estos dividendos y pasan cierta cantidad, pues ya el contribuyente está obligado a rendir planilla federal y por ende pues tiene que llenar la 1040. Existe una planilla que es la 1040 SR que considera otros aspectos que es para los
los seniors, ¿verdad? Los senior citizens, los que tienen más de 65 años. Así que pues si ese es el caso, pues ya sabe que no es la 1040, que es la 1040 SR, porque ellos tienen otros incentivos también. La planilla 1040, cualquiera de las tres, vence en abril 18, ¿verdad? De cada año, de abril 15, pero abril 15 este año cae Viernes Santo y sí que se mudó para el lunes. Y la fecha límite para recargar la planilla es abril 18. Yo entiendo, no lo he leído en ningún lado, pero asumo que como cualquier planilla uno puede solicitar una prórroga si para esa fecha no tienes la documentación necesaria o no has podido concluir tus temas de si tienes los dependientes o si cualifican o no. En cuyo caso pues se solicita una prórroga y tienes un poquito más de tiempo. Me imagino que la mayoría de los contribuyentes pues lo harán a tiempo para evitar ese crédito lo antes posible. Vamos a entrar un poquito en sobre, ¿verdad? Aquí lo crítico es tener un dependiente elegible, ¿verdad? Porque si tienes por lo menos uno, pues ya cualifica. Dependiente elegible, y aquí tenemos que ir a la literatura, ¿no? No hay forma de simplificar esto. Es que el contribuyente tenga un parentesco, con que el dependiente sea hijo o hija legalmente adoptado, hijastro o hijastra, que quiere decir que se casaron, hermano, medio hermano, hermanastro o hermanastra, o descendiente de uno de estos. Y aquí ponemos el ejemplo de los sobrinos. En Puerto Rico un sobrino no cualifica como para dependiente, pero en el gobierno federal sí. Porque como aquí te incluyen el tema de que pueden ser descendientes de uno de estos, pues si un dependiente puede ser un hermano tuyo para propósitos federales, y estamos hablando de que los hijos de ese hermano pueden ser también cualificar como un dependiente elegible, pues la definición de dependiente federal es un poquito más amplia que la de Puerto Rico. Así que ahí empiezan algunas diferencias que hay que tener en mente. Otro punto que es bien importante es que el dependiente literalmente vivió más de la mitad del año con el contribuyente, o sea, que vivía en el mismo techo. Que a veces son dependientes, ¿verdad? A veces es tu papá o tu hermano, pero viven en su propia casa y demás. Pues no, aquí tienen que haber vivido con el dependiente durante más de 6 meses del año. Importante que el dependiente que se está poniendo para esta planilla, pues también se incluya como dependiente en la planilla federal y en la de Puerto Rico. O sea que literalmente tienen que ser dependientes que se reclamen en la propia planilla federal y la de Puerto Rico. Un tema que es súper importante, que hemos tenido muchos problemas con esto, es que el dependiente tiene que tener un seguro social válido. O sea, literalmente tiene que tener la tarjetita y el numerito y todas estas cosas. El año pasado tuvimos varios problemas con algunos clientes que eran bebés recién nacidos y tomó un montón el tema de conseguir el seguro social por el tema del COVID y demás, y que había poca empleomanía y demás. Lo importante es que cada dependiente tiene que tener un seguro social válido, porque si no, no va a proceder. Y esto lo mencionan por muchos sitios, el dependiente calificado no debe haberse provisto por él mismo. O sea, si él tiene un trabajo y él provee su sustento, ¿verdad? Más de la mitad de lo que él gasta lo produce él mismo por su trabajo, pues ya automáticamente se descualifica como un dependiente elegible para productos de este crédito. Así que lo importante es que el dependiente, ¿verdad? Dependa de usted más de un 50%, que tenga un seguro social válido, que haya vivido con usted más de 6 meses, que usted lo reclame en su planilla federal y de Puerto Rico. Y el otro puntito, bueno, el parentesco, obviamente que sean hijos, hijastros, estos que mencioné aquí. La cantidad de los créditos va a depender de muchas cosas. Así que yo voy a darle a simplificar esto un poco. No es simple, pero vamos a dar unos ejemplos para que puedan mejor percibir cómo es que se hacen estos cálculos. Lo primero es determinar el estado contributivo de la persona, ¿verdad? Si es soltero, si es casado que rinde por separado, etcétera. Y básicamente hay tres renglones básicos o principales. Soltero o casado que rinde por separado, jefe de familia, que en Puerto Rico eso ya no existe, esto es solamente un concepto federal, pero en la federal sí lo puedes pedir. En Puerto Rico no tienes esa opción, pero en la federal sí. Y si cualificas para eso, pues las limitaciones son un poquito más amigables, por decirlo así, y puedes recibir más dinero. Casado que rinde conjunto o viudo cualificado. Así que si estás casado o soltero, que son la mayoría de los casos, ¿verdad? En Puerto Rico, pues tienen unas limitaciones, y de lo contrario, pues
pues tienen otras limitaciones. Si tienes un dependiente, y aquí viene el tema de la edad, ¿verdad? Si es menos de 6 años o más de 6 años hasta 17, pues ya hablamos que son o 3.000 o 3.600. Y así vamos multiplicando hasta un máximo de 3 dependientes. Si tienes 3 dependientes, pues lo más que puedes pedir son los 10.800 estos que estamos presentando aquí. Existen unos ingresos límites. Esto se usa para, igual que en otros créditos que existen, pues esto está diseñado, ¿verdad?, para beneficiar a aquellos contribuyentes que ganaron menos dinero, por decirlo así. Es decir, que aquellos contribuyentes que se ganan mucho dinero, o por lo menos en las escalas del gobierno federal, pues ya entonces empiezan unas reducciones en estos créditos que obviamente pues te podrían limitar o eliminar por completo el crédito. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante. Los estados civil, lo vimos ahora, básicamente el mismo concepto que vimos ahorita, una tablita que es más o menos redundante. Y es bien importante esta otra tabla porque con este tema del ARPA y cuando el COVID ¿verdad? Estas reglas nuevas se aprobaron, pues básicamente ya habían unos límites establecidos de 200.000 y si el que ganaba más de 200.000 pues afectaba de X manera y lo que tratando fue de como era un crédito que ya existía, de alguna manera alinear el crédito que existía antes con el crédito que existe ahora. Y básicamente se inventaron un concepto, ¿verdad? Que lo que dice es que el crédito, por ejemplo, en una persona que está casada, que rinde conjunto, pues si esa persona se gana más de 150.000, pues ese exceso de 150.000, digamos que se ganó 175.000 y se pasó entonces por 25.000, pues esos 25.000 uno los divide entre 1.000 o la fracción que dé, ¿verdad? Si fue 25.500, pues entonces uno redondea a 26. Y lo divide entre 1.000, incluyendo las fracciones, y lo que te dé ese número lo multiplicas por $50. ¿Okay? Así que esa cantidad que te dé, y vamos a ver un ejemplo porque esto es dificilísimo de visualizar, esa cantidad que te dé tú lo vas a reducir del crédito que originalmente te calculó, ¿verdad? Los 3.000, los 3.600, etcétera. Pero ese crédito nunca se va a reducir por más de, o sea, va a ser menos de 2.000. Siempre por lo menos va a ser 2.000. Eso es así hasta que te pasas de los 200.000 los 400.000 y si te pasas de 200.000 y 400.000 si estás casado, pues entonces se reduce aún más. Es decir, que esa garantía de que el crédito mínimo es de 2.000 por dependiente cualificado es para aquellos contribuyentes que si están solteros o jefe de familia, pues llegan a 200.000 y si estás casado a 400.000. Lo vamos a ver un ejemplo porque si no vemos el ejemplo nadie visualiza de lo que estamos hablando. Ya esto lo hablamos ahorita, que básicamente los contrapropistas tienen que llenar su planilla 1040-PR como siempre han hecho, pero pueden utilizar este crédito para reducir su contribución o lo que tienen que pagar. Y si el crédito es más alto, pueden pedir un reintegro por la diferencia. Esto siempre ha sido así, excepto que antes el crédito estaba limitado a un 70% y necesitabas tener 3 dependientes cualificados. Y no era reembolsable en su totalidad, ¿verdad? Tenía unas limitaciones adicionales. Esta es la planilla 1040-PR, para que tengan una idea. Lo primero es que se establece, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo contributivo? El estado civil de la persona, ¿verdad? ¿Cómo va a presentarse? Si está soltero, casado, etcétera. Y eso es importantísimo porque eso te va a afectar los límites, no los créditos, pero los límites y los ajustes que se te podrían hacer esos créditos. En la parte 2, pues tenemos ahí donde se especifican los distintos dependientes y ahí te están pidiendo ya del saque, ¿verdad? El seguro social de cada hijo. Ya sabemos que no es hijo, puede ser distintas relaciones, no tiene que ser específicamente un hijo. Y se especifica entonces en la última columna el parentesco, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita, hijastro, hijastra, sobrino, etcétera. En la parte 2 hay una parte que es la línea 1, que es el ingreso bruto ajustado modificado. En su planilla personal de individuo hay un número
que es el ingreso bruto ajustado, que es la parte, el encasille, esta sección de la planilla donde en la línea 5 se aclara cuánto es el ingreso bruto ajustado para la planilla de Puerto Rico. Y en muchos casos, ese número va a ser igual al que usted tiene que poner en la línea 1 de la planilla federal. Pero ese no necesariamente es el caso. El tema, como al final la planilla federal dice modificado, ya eso lo complicó todo y vamos a ver un poquito algunos ejemplos. Pero tienen que estar conscientes de que en su planilla de Puerto Rico, usted pone todos sus ingresos de Puerto Rico y de cualquier otro sitio, ¿verdad? Y en la planilla federal, uno usualmente pone los ingresos que están sujetos a contribución federal, porque si usted es residente de Puerto Rico, como la mayoría de las personas que van a estar escuchando este seminario, usted en la planilla federal solamente tiene que poner los ingresos que están considerados como ingresos de fuentes que tributan a nivel federal. Por lo general, los puertorriqueños no tenemos ese issue. Pero en muchos casos, pues como les hablé ahorita de algunos ejemplos, pues sí, eso aplicaría. Y ahí entra el seguro social, las personas que ya están recibiendo seguro social. A veces hay una duda sobre el seguro social, si es tributable o no tributable y demás. Para Puerto Rico, el seguro social que reciben, ¿verdad? Las personas mayores, nunca es tributable. Para Puerto Rico nunca lo es. Pero a nivel federal, si te pasas de ciertas cantidades, sí pudiese ser tributable. Así que siempre hay que hacer una matemática, porque si la persona que está recibiendo seguro social recibe mucho dinero, más el seguro social, pues entonces parte de lo que recibió de seguro social podría ser tributable a nivel federal y así tener que hacer la planilla 1040, que ahorita estamos hablando de algunos ejemplos de aquellos contribuyentes que tenían que hacer la planilla federal. Como les digo, todo esto es un enlace de un montón de cosas, así que lo que quiero es que tengan una idea, ¿no? Pero lo importante es saber que el ingreso bruto ajustado modificado para temas federales no necesariamente es el mismo que el ingreso bruto ajustado para Puerto Rico. Y les doy algunos otros ejemplos. Los intereses. Algunos intereses que nosotros recibimos de los bancos, los primeros $100 son exentos. 100 o 200 si estás casado, hay unas limitaciones, pero básicamente los primeros son exentos. Pues en este número de la planilla de Puerto Rico, ese número va a estar ya reducido, porque aquí solamente se va a presentar lo que es tributable para Puerto Rico neto de esas cosas exentas. Así también funciona con las anualidades y con algunas pensiones y demás, que a veces son 11,000, a veces son 15,000, que las primeras son exentos. Pues todo eso, esas exenciones que usualmente se consiguen en el anejo IE de la planilla de Puerto Rico, usted tiene que revisarlas, porque de ahí es que salen las diferencias o la mayoría de las diferencias que pudiese usted tener que incluir en esta partida que está aquí, en la partida del ingreso bruto ajustado en la línea de la planilla federal. ¿Okay? Aquí no tiene que duplicar ingresos, aquí simplemente tiene que poner todos sus ingresos, ¿verdad? Los de Puerto Rico y los federales, porque ese es el número que se va a usar para ver si te pasaste del límite y ver si tienes que hacer algún ajuste en la planilla, en el cálculo. Y en el paso 3 aquí, habla sobre un anejo, un worksheet, que básicamente hay que llenar para llegar al cálculo exacto de cuánto es el crédito que se puede solicitar. Así que es un anejo medio complicado, lo íbamos a poner aquí, lo hicimos y dijimos, no lo vamos a presentar porque no acabamos nunca. Aquí les pongo, ¿verdad? Los otros seminarios que yo vi, las instrucciones todavía de la 1040 PR del 2021 no habían salido, pero ya salieron, ya las pueden conseguir en el site de internet del mismo IRS. Nosotros como parte del seminario se las vamos a hacer llegar, la 1040 PR, que es la que le va a aplicar a casi todo el mundo, con sus instrucciones, y en las instrucciones van a hacer referencia a un montón de información que si tienen dudas lo pueden utilizar. Ahí habla de los dependientes, de qué es el ingreso modificado, etcétera, etcétera. Pero básicamente ya les expliqué las más comunes, ¿no? Vamos a ver unos ejemplitos para poder pasar a los próximos créditos. En este ejemplo, Ana es residente de Puerto Rico, tiene una hija de 15 años, la cual reclama como dependiente en su planilla, ¿verdad? de Puerto Rico. Y como Ana tiene 15 años, que no es menos de 6, es menos de 17, pero no menos de 6, pues son 3,000 el crédito al que tiene derecho. Ana trabaja por cuenta propia y está obligada a reportar sus ingresos en el formulario 1040 PR, porque como cualquier contrapropista se supone que pague su seguro social y tiene que hacer eso. Ella generó $30,000 y después de reportar los gastos elegibles, su ingreso neto a la contribución de social es de $14,000. O sea que tiene ingresos de $30,000, tiene gastos de 16 y va a tributar seguro social por la diferencia, por los $14,000. Pues en este ejemplo, el crédito por el Child Tax Credit serían $3,000
porque es más de 6 años, pero menos de 17. La contribución al Seguro Social que ya se supone que pague serían más o menos 2.142. Es un número un poquito distinto, pero para proyectos de este análisis, pues lo más sencillo es esto. 14.000 por el rate del Seguro Social, que saben que es el doble de las deducciones que uno tiene en sus cheques de nómina. Porque cuando estás como contrapropista, tú tienes que pagar la porción del patrono más la porción que se le deduce a los empleados usualmente. Pues en este caso, la contribución que esta persona tendría que pagar son 2.142. Pero, como tiene el crédito de los 3.000, pues tiene más crédito que la contribución que tiene que pagar. Y en este ejemplo, pues a ella le va a llegar un reintegro. Ya puede pedir un reintegro por la diferencia. Vamos al próximo. Juan es casado, tiene 3 hijos menores de 6 años y rinde una planilla conjunta. Para el 2021, tanto Juan como su cónyuge generaron ingresos brutos ajustados de 120.000. ¿Cuánto sería el crédito para Juan reclamar? Como Juan estaba por W2, vamos a asumir, pues tiene que llenar la 1040 PR. Va a llenar la parte 3 que hablamos ahorita, donde pone sus ingresos ajustados y demás. Pero como es casado, pues la limitación de casado empieza después de los 150.000. Pues él tiene derecho al crédito completo, ¿verdad? Tiene derecho a 3.600 porque son menores de 6 años por 3 dependientes, pues tiene derecho a 10.800 pesos. Así que llegan, son bellos, bellísimos. Vamos al paso 3. Y recuerden que cuando lleguen la 1040 pueden aclarar el tema pueden especificar su número de cuenta de banco para que le hagan el depósito directo. Juan es casado. Este es el mismo Juan, lo único que le fue un poquito mejor este año. Juan es casado, tiene 3 hijos de 6 años o menos, rinde planilla conjunta y para el 2021 tuvo ingresos combinados con su cónyuge de $320.000. Pues ahora vamos a ver por encimita cómo se hace el cálculo, que esto es lo más complicado que vamos a ver ahora para dejar entonces a Miriam darnos su presentación. Pues mira, cogemos los 3 dependientes, como son menores de 6 años, lo multiplicamos por 3.600, no 3.000, son 3, pues el crédito máximo que pudiese aspirar esta persona son $10.800. Cogemos el ingreso bruto ajustado, que son los 300 ajustados modificados según la de esto federal, son 320.000. Cualquier exceso de 150.000 hay que considerarlo. Así que aquí el exceso fue 170.000. Le quitamos los primeros 1.000, porque esos 1.000, o sea, lo dividimos por 1.000 para que me dé cuánto es el múltiplo que tengo que multiplicar los $50, así que es por 170. Si yo cojo 170 y lo multiplico por $50, me da que el ajuste al crédito va a ser 8.500. Así que yo cojo los 10.800, lo rebajo por 8.500. Entonces el crédito que yo estaría reclamando sería 2.300, que si yo lo divido entre 3, pues me da 767 por hijo. Pero ahorita hablamos que el crédito mínimo, si no llegas a los 400.000, si llegas a los 400.000, sigue una reducción adicional. Asumo que no seremos muchos los que llegamos a esos números y que no quería hacer ejemplos de esa índole. Pero básicamente, coges los 2.000, lo multiplicas por 3 y que el crédito en este caso es 6.000, porque eso es lo mínimo que si no has llegado a 400.000 vas a poder reclamar por cada dependiente. ¿Sí? Así que ya vieron cómo esto como que se combina y se complica y todas estas cosas, pero básicamente, in a nutshell, eso es lo más importante. Antes de pasar con Miriam, salió recientemente, creo que fue hoy mismo, un video de nuestro compañero Kenneth Rivera, CPA Kenneth Rivera, pues explicando esto mismo que yo les acabo de decir, y aquí hace referencia a los distintos sitios donde pueden, ¿verdad?, conseguir de forma gratuita que les llenen estas planillas. Estas planillas usualmente se radican electrónicamente. Ya hay unos programas que Miriam los va a mencionar al final, pero si quieren hacerlo de forma gratuita, pues aquí tienen los teléfonos y los contactos donde pueden llamar. Para que así lo gestionen. Si tienes Hyperlink, pues ven un video donde se explica las cosas más importantes que yo les estaba explicando. En resumen, tienen que llevar una planilla federal, tienen que tener un dependiente cualificado, la cantidad del crédito que van a reclamar va a depender de la edad de ese dependiente, que tiene que tener 17 años o menos a diciembre 31 del 2021. Tiene que cumplir ese dependiente con todos los requisitos, ¿verdad? Que vivió con usted, que tenga el parentesco, que usted proveyó más del 50% de sustento, etcétera, etcétera, los que hablamos ahorita. La planilla vence en abril 18.
Para a nivel federal se van a considerar todos los ingresos, no solamente los federales, sino también hay que incluir los de Puerto Rico. Pueden tener una idea de cuántos son esos ingresos de la planilla de Puerto Rico, pero siempre conscientes de que hay unas partidas que son exentas que tienen que sumárselos a ese número que tienen que poner en otro lado. Muchas de estas cosas que estamos hablando aquí son solamente para el 2021, otras se extienden, pero vamos a concentrarnos en el 2021 por ahora. Así que nada, esos son los puntos más importantes. Cualquier pregunta nos las escriben por el chat y si nos da tiempo al final pues las atendemos. Si no, pues con mucho gusto les contestamos a través de email si no nos da tiempo para cubrirlo ahora. Así que ahora los dejo con Miriam, que nos va a hablar sobre el crédito por trabajo. Voy a dejar de proyectar en mi pantalla para que entonces Miriam pueda hacerlo ella y ella entonces nos va guiando con su presentación. Espero que no lo haya confundido demasiado. Miriam, estás en mute. Voy a quitarle primero el mute para poder hacer. Ahora sí. Porque no me deja más. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Pues vamos. Vamos a empezar con el crédito por trabajo. Este crédito por trabajo es importante que tengamos claro de que no es un crédito nuevo. Siempre ha estado. La diferencia es que este año se modificó todo lo que sería el límite, cuánto sería la cantidad. Anteriormente era hasta $300, pero en esta ocasión cambia. Esto es una nueva disposición establecida. Aquí tienen la base legal para todos aquellos que necesiten verificar legalmente de dónde sale todo esto establecido. Lo importante de este crédito por trabajo es que este crédito es para personas naturales. Este crédito no aplica a corporaciones, fideicomisos, entidades conducto, no, solo para personas naturales, es decir, individuos regulares, no empresas. El CPA Kenneth Rivera, cuando se preguntó, ok, esto de crédito por trabajo, ¿qué es crédito por trabajo? Pues él dice que es una versión local, una versión de aquí de Puerto Rico de Earning Income Tax Credit, que se utiliza dentro de todo lo que son los créditos contributivos en las planillas federales. El propósito de este crédito, desde la perspectiva de Kenneth Rivera, es que va a ayudar a todas estas personas que de alguna manera en su remuneración está por debajo de unos límites establecidos por el Departamento de Hacienda y va a ayudar a estimular el trabajo y la economía en Puerto Rico y, ¿por qué no?, según él, reducir los niveles de pobreza y la desigualdad económica. El contribuyente, para poder aplicar a este crédito, debe reunir unos requisitos de elegibilidad. Y vamos a estar hablando de estos requisitos y debe tener claro que si no cumple con los requisitos, deben ser todos, pues no podrá beneficiarte de este crédito. Lo primero es que debe ser residente en Puerto Rico durante todo el año. Esto solo es para residentes bona fides de Puerto Rico todo el año e inclusive hasta el momento de la radicación de planilla, la persona debe estar residiendo en Puerto Rico. Debe ser mayor de 19 años al cierre del año contributivo, es decir, a diciembre 31 del 2021 la persona debió haber tenido 19 años o más. Si es menor, ya se descualifica. Si está casado y tiene 19 años al cierre del 31 de diciembre del 2021, su pareja debe también tener 19 años. Si su pareja tiene 18 años,
se descualifican automáticamente. Deben haber generado ingresos. Como el nombre lo dice, es ingreso por trabajo, así que debe haber generado ingreso. No puede haber sido reclamado como dependiente por alguna otra persona en el mismo año contributivo. Y debe tener dentro de sus dependientes que va a reclamar, estos dependientes deben ser menores de 19 años, deben ser hijo, hija, como se había mostrado en el inicio, hijo, hija, hijastro, hijastra, todo lo que está en el rango de hijos, a diferencia de la federal, que se puede reclamar un nieto en estos créditos que vamos a estar conversando de ahora en adelante, principalmente en este de trabajo, no aplica nieto, no aplica sobrino, no aplica a un ahijado, tiene que ser hijo, hija, adoptivos legalmente. Si es mayor de 18, pues si tiene menos de 26 es porque esté estudiando. Y recuerden que normalmente todas las evidencias para hijos que están estudiando, llega un momento en que en la planilla el sistema solicita que se muestre algún tipo de evidencia cuando se solicitan otros créditos como la oportunidad americana. Debe tener seguro social, número de seguro social válido, emitido por el departamento, por la Administración de Seguro Social. Y en el caso de hijos adoptivos, deben tener el ITIN. Este número lo entrega el IRS. Este crédito, desafortunadamente, lo digo así porque hay muchas personas que contributivamente utilizan esta opción, pero este crédito no aplica a personas que radiquen planilla, casados que rindan por separado. Aquel que está casado y utiliza la opción de casado que rinde por separado se descualifica automáticamente de este crédito. Las personas mayores de 65 años no podrán reclamar el crédito por trabajo y al mismo tiempo el crédito para personas de 65 años o más o el crédito compensatorio para pensionados de bajos recursos establecido por el Código de Puerto Rico. No se considerará a individuos que hayan fallecido al momento de la erradicación de la planilla para reclamar el crédito. Es decir, una persona que cualifique, que cumpla con todo y está en su planilla, cualificó para el crédito, para el nivel máximo y desafortunadamente fallece antes de la erradicación de la planilla, automáticamente ese crédito queda sin efecto, no es heredable. No serán dependientes elegibles, como ya mencionamos, para este crédito en los rangos de nieto, nieta, sobrino o sobrina. No se van a considerar como parte de los ingresos aquellos ingresos como intereses, dividendos, rentas o regalías, venta de activo capital, pagos de pensiones alimenticias o divorcio por separación que pasen de $10,000. Lo pusimos literalmente como aparece en la carta porque nos llamó la atención que está mencionando unos renglones que en la planilla de Puerto Rico aparecen como excluidos. Así que en este caso, para este crédito, se tomarán en consideración siempre y cuando no pasen de 10,000. En el momento que pasen de 10,000, descualifica. Los ingresos exentos, como ya se saben, no van a ser considerados como parte de estos ingresos, pero se van a sumar a otros ingresos los exentos se suman, que no lleguen a 10,000, se suman para sacar el ingreso bruto ajustado. Los excluidos no van a ser considerados, esos van a ser sacados para efectos del crédito. Contribuyentes casados que utilizan la opción del cómputo opcional, en este crédito se van a sumar los ingresos, no van a ser por separado, van a ser sumados y si pasan el límite, pues pudieran ser descualificados. El monto del crédito al que tendrá derecho el contribuyente elegible a reclamar en su planilla va a ser determinado por el ingreso bruto ganado y la cantidad de dependientes cualificados. Puede que un contribuyente por el ingreso cualifique y si no tienes dependientes, de todas maneras cualificas para
recibir el crédito por trabajo. En la planilla de Puerto Rico, usted va a encontrar el ingreso bruto ganado para poder saber si cualifica o no cualifica en el encasillado 1 de la página 2 de su planilla, en el punto 5. En el caso de los que tienen el cómputo opcional, lo van a conseguir en el anejo de cómputo opcional. Igualmente, en el punto 5 se van a sumar, como ya les mencioné, ambos ingresos. En esta tabla, que resume lo que más nos interesa, vamos a ver que un contribuyente que no tiene dependientes, pero que no ha recibido en exceso, es soltero, no tengo dependientes y mis ingresos no pasaron de $16,000, el crédito por trabajo máximo es de $1,500 o el 15% de su ingreso bruto ajustado. En el caso de los casados es de $18,000. Si tienes un hijo, pues el máximo del crédito serían $3,500 o el 33.98% de tu ingreso ajustado. Y si eres casado es de $22,000. Si tienes 2 dependientes sería $21,000 el límite. El máximo del crédito es $5,500 o el 40% de tu ingreso. Es decir, en esto hay que tener claro que va a ser lo menor de ambos y vamos a poner un ejemplo para que puedan visualizarlo. Para el caso de casados que rinden conjunto, pues el límite con 2 dependientes para poder recibir el máximo del crédito son $25,000. Y de 3 dependientes o más, va a ser un máximo de crédito de $6,500. Y si es soltero, pues el límite de su ingreso debe ser $21,000. Y en el caso de los casados, $25,000. Le dejamos las tablas para que puedan ver el caso de las reducciones. En el caso de que, ok, yo no tengo dependientes, pero no me gané $16,000, me gané 18. ¿Qué ocurre? Bueno, estás en el rango de que te pasaste de los 16, pero no te pasaste de los 26, pues hay unas matemáticas, hay unos cómputos que por el tiempo no nos da para poder explicarle cómo funciona esto. Pero debe tener claro que si no se pasa del exceso, siempre va a poder recibir algo de este crédito por trabajo. Si usted se pasa del límite de exceso en su condición de cómo radica su planilla, pues es probable que sí pierda el crédito. Acá también tenemos otro, este es para los casados que rinde conjunto. Y este es el anejo en donde usted debe estar pendiente que este anejo esté en su planilla. El anejo donde se reclama este crédito es el anejo C3, es el nuevo anejo para el crédito por trabajo. Debe ser radicado electrónicamente. No es que le llenaron la planilla y usted va con ese anejo y va a Hacienda y lo radica o lo manda por correo. No, ella se va junto con la planilla de forma electrónica. La fecha de vencimiento es la misma que la planilla. Es decir, para este año, como ya se mencionó, abril 18, y en dado caso de que necesite presentar una prórroga, pues con la fecha del vencimiento de la prórroga. Si usted presenta una prórroga, no quiere decir que va a perder el crédito. Pierde el crédito si es que es elegible a él, si radica después de la fecha de esa prórroga. En su planilla, usted va a poder ver el crédito en el encasillado 3, en el punto 25C, ahí donde lo tenemos marcado en amarillo. Ahí le va a aparecer la cantidad que le corresponde como crédito. Una ventaja de este crédito es que podrá utilizarlo, si así lo deseara, para dejarlo como parte de las estimadas del próximo año. Es una ventaja que tiene este crédito, que lo puede utilizar para como si fuera pago de estimada para el siguiente año. Aquí tenemos un ejemplo, le hemos dejado 2 más para cuando tenga el tiempo lo pueda leer, pero para que pueda ver el caso del 15% o de los 1,500. Juan es soltero y tiene 56 años, no tiene dependiente y fue residente de Puerto Rico durante todo el año 2021.
El único ingreso recibido por Juan durante el 2021 es una pensión. ¿Ve? No es una W2, no es trabajo por cuenta propia, no, es una pensión, así que cualifica porque se considera como ingreso para este crédito, se considera todos los ingresos que hayan venido de W2, de la 487C, que es la de los planes cualificados, de la 1099R, donde se recibe las pensiones y jubilaciones, o cualquier otro formulario que utilice el gobierno federal para estos fines. Así que él recibe de una pensión 5.350 que fueron debidamente reportados en la 487C. De acuerdo a estos hechos, Juan puede reclamar el crédito por la cantidad de 802. Pero no quedan 1.500, sí, pero es lo menor entre el uno y el otro. Y veamos, los 5.350 por el 15% dan 802, aunque el límite, como él no se pasó del ingreso de los 16 como soltero, no le, aunque sea el máximo es 1.500, estamos hablando entre el máximo y el 15%, lo que sea menor. Y eso debemos tenerlo claro a la hora de que recibamos nuestras planillas, porque es probable que nos molestemos porque digamos, oye, yo tengo 3 hijos, no me pasé del límite del ingreso y no recibí mis 6.500. No, es lo menor de uno o lo otro. Aquí tenemos un segundo ejemplo con una W2 y un tercer ejemplo con el caso de pagos de intereses, dividendos y demás, para que cuando tenga la oportunidad lo lean. Vamos rápidamente a un crédito nuevo y este es muy importante. Quiero tomar el poco tiempo que nos queda para poder explicar bien este, porque el otro es más bien para los contrapropistas, que es bastante sencillo en lo que es la parte importante, es lo más bastante sencilla. Los preparadores de planillas son los que tienen la parte más difícil. Pero con este crédito que es único y es solo para este año, es importante que sepa que es para poder recibir una contribución reembolsable por aquellos gastos en que usted incurrió para el cuidado de un dependiente con el propósito de ir a trabajar o buscar empleo. Aquí le dejamos la base legal para que la pueda leer. Tal y como les dijimos, este crédito es un crédito que en los Estados Unidos siempre se utiliza en las planillas, es conocido como el Child Independent Care Expense, aparece en las planillas federales. El American Rescue Plan lo que hizo fue expandir un poco a los territorios que usualmente este crédito pues no se les concedía, y se le concede a Puerto Rico, como ya dijimos, solo para el periodo contributivo 2021. Esto hasta ahora no se ha hablado que continúa. Hasta ahora lo que hay por escrito es que es para esta ocasión, y si usted no lo reclama ahora en esta planilla, pues no podrá reclamarlo para la planilla del año siguiente. Solo puede ser reclamado a través de la planilla de contribución sobre ingresos de individuos, o sea, a través de la planilla de Puerto Rico. Excede la responsabilidad contributiva del contribuyente, así que significa que casi todos los que apliquen para este crédito van a recibir un ingreso o un crédito, un dinerito adicional. Se aumentan los niveles de ingresos porque para los Estados Unidos había hasta ciertos límites, pero ellos lo que hicieron fue que aumentaron el límite para que todos pudieran recibir este crédito. Este crédito se debe solicitar a través del anejo B5 de la planilla de individuo. Este es el anejo B5, es un anejo bastante largo y vamos a explicar por qué razón tantas líneas, tanto encasillado y tantas cosas, y es precisamente por el tipo de crédito que es. El contribuyente debe cumplir con todos los requisitos. Si falla uno solo, pierde el crédito. Primero debe ser residente, como ya dijimos, bona fide de Puerto Rico, él, sus hijos, el dependiente, su cónyuge,
deben residir en Puerto Rico. La residencia principal debe estar en Puerto Rico y deben haber vivido en ella por más de la mitad del año. No puede ser que están aquí y que no, aquí vinimos en noviembre del 2021 y en noviembre y en diciembre tuvimos que poner al nene en algún lugar que no lo cuidara y ahora vamos a reclamar el crédito. No cualifica. Usted debe haber vivido por lo menos la mitad del año, por lo menos ahí dice, por más de la mitad, perdón, del año en Puerto Rico, y su residencia debe estar aquí, su casa, su principal debe estar aquí en Puerto Rico. Haya tenido ingresos ganados. Si no ha tenido ingresos, no cualifica. Tiene que haber tenido ingresos ganados. En el caso de casados que rinden planilla conjunta, ambos deben haber generado ingresos durante el 2021, excepto en los casos en donde el cónyuge está en estado de incapacidad, que no haya podido trabajar. Que el que está reclamando el crédito no haya sido reclamado como dependiente y que debe tener un número de seguro social emitido por la Administración de Seguro Social de los Estados Unidos. Casos especiales. En caso de que el contribuyente que rinde planilla conjunta y su cónyuge falleció, pues estos casos pueden ocurrir. En este caso, el que sobreviva, el cónyuge que sobrevive, llena su planilla con todos los gastos hasta la fecha del fallecimiento del contribuyente. Luego hace otra planilla de su tiempo en que está como viudo o viuda cualificado y puede llenar también y poner gastos ahí. Si el contribuyente contrae matrimonio antes que finalice el año contributivo, el crédito se podrá reclamar en la planilla radicada por separado del cónyuge fallecido. Se los dejo aquí para que lo lea con calma para aquellas personas que ya estén en esa situación y que tienen hijos, si son niños menores, si hay que habrán incurrido en gastos de cuidado o gastos en el mismo dependiente que estuvo enfermo, pues que tenga claro cómo debe llenar sus planillas y poder reclamar este crédito. Va a ser más de una planilla, así que debe estar bien claro de qué es lo que debe hacer. Otras limitaciones. Contribuyentes casados que rinden planilla por separado no cualifican. Esta forma contributiva está descualificando a muchas personas para poder hacer reclamo de alguno de los créditos. Tenga claro que si usted radica de esta manera, pues no cualifica para el crédito por trabajo. Contribuyentes que hayan recibido beneficios por parte de su patrono para el cuidado de sus hijos, que hay casos en donde hay empresas que a sus empleados le dan una porción para que puedan cubrir gastos de cuidado para sus hijos, para que ellos puedan trabajar. Usted debe restar esa cantidad de dinero antes de hacer el reclamo de los gastos. En el caso de contribuyentes casados que rinden conjunto, se tomará como base para el crédito de los salarios el menor. Están los dos, no se va a sumar. En el crédito por trabajo se suman. En este crédito, pues va a ser el menor de los dos ingresos para poder determinar el crédito. En el caso de contribuyentes casados que rinden conjunto y uno de ellos no encontró trabajo, pues no va a ser elegible. Están los dos, está uno trabajando, el otro está buscando trabajo y al acabarse el año 2021, diciembre 31 de 2021, la persona no consiguió trabajo, sino que consiguió trabajo el 3 de enero. Ya se descualifica para poder solicitar este crédito. Hay una regla especial para estos casos de aquellos que no pudieron trabajar. En esta regla pasan dos cosas. Si estaba incapacitado el contribuyente para poder trabajar porque está incapacitado, tiene alguna condición, o durante 5 meses en el año, según está explícito ahí, que durante 5 meses calendario durante el año contributivo 2021 fue un estudiante a tiempo completo en una organización educativa. Y cuando colocan la definición de organización educativa en la carta circular que al inicio le pusimos como referencia, se refieren a instituciones acreditadas. No es que estaba tomando clases para hacer bizcocho o estaba tomando unas clases para aprender a guiar, no. Tiene que ser una organización acreditada. Entonces puede utilizar el cómputo
a razón de $250 mensuales si lo que va a reclamar como gastos elegibles de cuidado es un dependiente, o $500 mensuales en el caso de que vaya a reclamar como dependientes de gastos de cuidado 2 o más de ellos. Solo en estos casos se hace ese cómputo y se añade a el anejo donde se saca cuánto va a ser el crédito. Los gastos que se vayan a reclamar por cuidado de dependientes no pueden exceder, no pueden ser mayor. En el caso de un dependiente, de $8,000. En el caso de 2 o más dependientes, $16,000. Y muy importante, estos gastos no pueden exceder el ingreso del contribuyente. No puede ser que ponga, ok, yo me gané $10,000, pero tengo 2 hijos y mis gastos fueron 16. No puede poner como gastos elegibles 16 porque sobrepasa su ingreso. Y algo muy importante, que contribuyentes con ingresos mayores de $438,000 no cualifican para este crédito. Automáticamente quedan descualificados. Esto también debemos tomarlo en cuenta. ¿Quiénes son las personas que usted puede tomar y decir, ok, yo hice un gasto de cuidado para mi dependiente? ¿Quiénes son esas personas o estos sectores que yo puedo reclamar en la planilla, ponerlos para que se me dé el crédito? Pues un proveedor de servicio de cuidado. El proveedor de servicio de cuidado, de acuerdo a la carta de Hacienda, este es un individuo. Esta persona puede ser un individuo regular, normal, o una entidad jurídica. En el caso que fuera un individuo, no puede ser un dependiente, no puede ser tu dependiente. Tampoco puede ser menor de 19 años. Primero, no puede ser tu dependiente. No puede ser menor de 19 años, incluyendo tu hijo, tu hija y todo lo que está viendo ahí. No puede ser tu dependiente, no puede ser un hijo menor de 19, no puede ser el cónyuge tampoco, o un padre o madre del dependiente elegible que sea menor de 13 años. Estas son las limitaciones. El proveedor, por ejemplo, puede ser, digamos, tu cuñada. Tú estás trabajando y necesitas trabajar y le estás pagando a tu cuñada para que tu cuñada sea la que cuide de los muchachos. Bien, esta cuñada, cuando usted vaya a llenar la planilla, usted va a necesitar de esta cuñada el nombre y el número de seguro social de la persona. Ojo, como esta persona está recibiendo ingresos remunerados, esta persona se supone que tenga un registro de comerciante. Así que también asegúrese que esa persona tenga un registro de comerciante. Si no lo tiene, tiene que registrarse, porque toda esta información va a ser necesaria para poder colocarlo como un proveedor de servicio de cuidado para un dependiente elegible. Los gastos, estos gastos son gastos pagados, como ya dijimos, a proveedores con el propósito de que la persona pueda ir a trabajar. Gastos elegibles. ¿Cuáles son los gastos elegibles? Bueno, el servicio doméstico, para que usted pueda ir a trabajar. Los gastos de lo que se conoce como el Head Start o estas escuelas que son antes de kinder para los niños. Gasto por cuidado de un niño antes y después, excluyendo, no se incluye servicios de tutoría o clases de verano. Tutoría y clases de verano no son gastos elegibles. Programas de campamentos diurnos, transporte de un proveedor de servicio del cuidado desde el lugar del cuidado hasta la casa y viceversa. Alojamiento, porque usted tiene que pagar para que el niño pueda estar ahí en lo que usted está trabajando. El alimento, los impuestos que se pagan por personas que cuidan niños, lo que se conoce como el nanny tax. Los gastos indirectos, tales como los depósitos que tiene que dar para el Head Start, para el cuidado, para estas escuelitas de pre-kinder. Eso también es deducible dentro de todo lo mismo cuando tiene algún dependiente en algún hogar que lo están cuidando, que usted también está pagando.
No se considera gasto de cuidados elegibles los pagos realizados por concepto de pensión alimenticia. Eso no es gasto elegible. Comida, alojamiento, ropa, educación y gastos de entretenimiento. Algunas personas pagan la pensión de sus hijos. La persona que recibe la pensión lo utiliza en eso, pero esos gastos no son elegibles. Y la persona que pagó la pensión no lo puede poner como un gasto de cuidado. Dependiente elegible, clave. El dependiente elegible debe ser pariente, como lo establecimos. Debe ser familia, debe haber vivido con la persona. Al cierre del año 2021 no puede ser mayor de 13 años en el caso de los niños para cuidado de un hijo. Haya mantenido la misma residencia con el contribuyente por más de la mitad del año en Puerto Rico, que eso es parte de los requisitos de elegibilidad. Califica para ser reclamado o fue reclamado como dependiente en la planilla del contribuyente elegible, en donde él dice, mira, yo lo he sustentado a él, todos sus sustentos, yo he pagado más de la mitad o más de la mitad de sus sustentos, pues él es mi dependiente. Este dependiente elegible debe tener el número de seguro social válido o un 18 en el caso de contribuyentes adoptados, sí, hijos adoptados, no haya reclamado, no haya sido reclamado por otra persona como dependiente, que esté física o mentalmente en el caso de que sea mayor de 13 años. En el caso de un niño sea mayor de 13 años, debe estar físicamente y mentalmente incapacitado y no pueda proveer sus cuidados por sí mismo, incluyendo al cónyuge del contribuyente. Esto incluye también a la pareja, el cónyuge. Si está en una condición, pues es un dependiente elegible. El dependiente incapacitado debe tener la misma residencia. No puede ser un pariente que sí, mira, yo le estoy pagando el home a mi papá porque yo tengo que trabajar. Ok, la persona no vive contigo, así que ese gasto no es elegible. No es lo mismo que pagues por alguien que venga a tu casa a cuidarlo, que son dos cosas distintas y es algo que está especificado dentro del documento establecido por Hacienda. El porcentaje de cantidad de gastos elegibles va a ser el 50% del límite, es decir, el 50% de los gastos que usted, ponga, el 50% es lo que se va a utilizar para sacar el cómputo. No debe haber pasado de 125,000 y el límite para empezar a perder este crédito es hasta 183,000 al 50%, 20% si excede de 400,000, pero no se pasa de los 438,000. Es decir, 50% de los gastos que usted va a reclamar puede recibir ese 50% siempre y cuando sus ingresos no pasen de 125,000 o del límite de 183,000. Una vez usted se pase del 183,000, cae en el rango de del 20%. En este 20% de los gastos que usted va a reclamar, si usted no se excede de 400, está bien, hasta 438,000. En el momento que se pasa de ese número, ya pues no cualifica. Aquí está la tabla explicativa de cómo se va perdiendo todo lo que son de este crédito. Un ejemplo rápido es, por ejemplo, tengo aquí a un individuo que no es casado, es residente todo el año, estuvo empleado, pero pagó servicio por un dependiente elegible. Él, como su dependiente, cumplen con todos los requisitos establecidos. Se determinó que los gastos que él puede reclamar son 5,500 y el ingreso bruto de él, su ingreso bruto ajustado, es de 135,000. De acuerdo con todo lo que acabamos de decir, él puede reclamar 2,475 de esos
$5,500 que él presentó como gasto. ¿Por qué? Porque el 50% de los 5,500 son 2,750, pero como él se pasó del límite de 125,000, pues hacemos la matemática, 135,000 menos 125,000 y lo dividimos entre 2,000 y eso lo multiplicamos por un 1%. Eso se multiplica por el 5% y aquí tenemos la reducción de 275 dándole un crédito de $2,475. Ya nos hemos pasado del tiempo. Vamos a hablar rápido sobre este crédito. Este crédito de licencia por enfermedad y licencia de familia es para las personas que trabajan por cuenta propia. Esto es, ellos lo que hicieron fue que aquellas personas que durante el COVID trabajaban por cuenta propia y se enfermaron, no podían aplicar como una persona que trabajaba bajo un patrono para este beneficio de enfermedad o licencia por familia. Así que aquí tienen la base legal y esto solo aplica a personas que trabajan por cuenta propia. Personas naturales, no al negocio, es a la persona residente todo el año en Puerto Rico, que todavía al momento de radicar la planilla ejerzca una función, un negocio de industria por cuenta propia y que sus ingresos los reporte tanto en el anejo J, K, L o M, en cualquiera de estos anejos. Los ingresos por conceptos de renta para este crédito no van a ser considerados a menos que el contribuyente coloque en el anejo N, en el encasillado que dice que ese es su primera fuente de ingreso. Hay personas que rentan locales, apartamentos, casas, pero ese no es su primera fuente de ingreso. Así que por eso es que se dice que la única forma que cualifique es que indique que esa es su primera fuente de ingreso y su registro de comerciante, que debe estar vigente, debe tener los códigos de identificación que aparecen en el slide. Usted toma su tiempo, lo lee y ve si alguno de esos códigos coincide con su función laboral. Va a ser elegible para la licencia por enfermedad de acuerdo a toda la reglamentación establecida con lo mismo que ocurría con un empleado regular. Para licencia de enfermedad son 80 horas máximas pagadas y para licencia por familia son 10 semanas. Es decir, no va a ser distinto y solo se podrá reclamar los periodos entre abril 1 del 2020 a diciembre 31 del 2020 en el anejo B4 y en el periodo de enero 1 del 2021 a marzo 31 del 2021 en el anejo B4.1. Estas son las condiciones establecidas por la carta circular. Se considera que existe una condición de autocuidado si la persona estuvo en cuarentena o que se le dijo que te tienes que mantener en cuarentena porque adquiriste el COVID. Un proveedor de salud fue el que lo diagnosticó y la persona no pudo trabajar ese tiempo, no pudo ejercer sus funciones y para estos casos solo puede reclamar 80 horas. Para cuidado, para licencia de familia, pues que haya cuidado a una persona, esa persona tiene que estar viviendo con el contribuyente. No es que estuvo cuidando a una persona que vive 3 casas más abajo. No, la persona tiene que estar viviendo con él. La persona también en las mismas condiciones, estuvo en cuarentena, un proveedor de salud le dijo que tenía que cuidarse. Y en el caso de hijos, pues la escuela cerró, no podía llevar al niño al cuido, no hay manera de poder llevarlo, o que tuvo que quedarse con él porque tampoco consiguió un proveedor que pudiera cuidarlo. Las condiciones que requiere el cuidado de otra persona, como dijimos, debe ser un familiar inmediato, alguien que viva regularmente con la persona. No puede ser alguien que esté
alejados y aquí le ponemos los requisitos. Uno de ellos es que no haya cumplido 18 años a el cierre del año 2021 para cualificar como una persona a la cual usted está cuidando y a la cual usted está reclamando la licencia familiar. Como dijimos, licencia por familiar son 80 horas, estamos hablando de 10 días y licencia familiar 50 días. En el caso de la licencia de enfermedad para los de cuenta propia, que se preguntarán, ok, ¿y cómo yo saco cómo se saca este cómputo? De la siguiente forma. Si dentro del periodo de abril 1 del 2020 hasta diciembre 31 del 2020, usted va a tomar o usted va a reclamar en algún momento días por enfermedad, usted debe tomar o su planilla del 2020 o la planilla del 2019, cualquiera de las dos, la que más le convenga, es decir, la que mayor ingreso se haya reportado para que pueda sacar el ingreso diario promedio. Ese ingreso diario promedio se saca de la siguiente forma. Usted tiene sus dos planillas, la del 2019, la del 2019 y la del 2020, y usted va a ver cuál de las dos usted reportó mayor ingreso. Ok, la del 2019 tiene mayor ingreso. Esa cantidad la va a dividir entre 260 y ese va a ser su cómputo para reclamar estos días. El máximo del crédito por cuidado, por autocuidado, por enfermedad es de $511 diario o el 100% del ingreso diario promedio hasta un límite de 5,110, lo que sea menor, entre los 510 y el 100% de su ingreso promedio diario, que ya dijimos cómo se saca. El menor de estos dos, usted va a reclamar los días y tiene un límite hasta 5,110 para poder reclamar. En el caso de que haya cuidado a otra persona, que haya tenido que cuidado a alguien, pues entonces es $200 o el 67% de su ingreso promedio diario, también a un límite de 5,110. Para licencia por familia son 50 días y el mismo término con el caso del cuidado, y estamos hablando de $200 o el 67% del ingreso diario. Pero en este caso, en el caso de la licencia familiar, el límite es hasta 10,000 para poder hacer el reclamo. Se reclama los días. Diga. Permiso. Es que ya estamos, ya se nos pasó el tiempo y este crédito lo aplica a muy poquitas personas, así que yo lo voy a resumir, ¿verdad? Para beneficio de todo y nos vamos al último ejemplo y a dónde pueden conseguir más información. Okay. Básicamente, este cuarto crédito que estamos hablando es solamente lo pueden solicitar los contrapropistas, los que están por servicios profesionales o tienen los distintos anejos que Miriam mencionó. Pero básicamente es para esas personas que no tenían derecho a vacaciones, de enfermedad y estas licencias especiales que salieron durante el COVID, que no podían pedirlas porque no estaban empleados. Pues esto fue como un briquecito, una soguita que les tiraron para aquellos que estaban por cuenta propia, que no tenían cómo reclamar estas licencias. Pues este es el mismo cómputo y la misma lógica de lo que se hizo con los empleados en aquel entonces, que si cumplían con estas condiciones, pues el patrón podía pagarles, entonces reclamar un crédito y recuperar eso que se les pagó, pues es el mismo concepto. Así que si usted está por servicios profesionales o sabe de alguien, pues sepa que pues si cumple con estas cosas, pues puede solicitar ese crédito, pero eso solamente le aplica a ese tipo de contribuyentes. Dice que nada, para resumir, ¿verdad? Lo más importante aquí es que tengan ideas de dónde están los créditos y cómo se pueden pedir y demás, y ese es el espíritu de lo que hemos hecho. En resumen, hay 4, y aquí los vamos a resumir con este ejemplo, pero en resumen son 4 créditos. Está el crédito federal, que lo más importante es si tiene dependiente, porque si no tiene dependiente, no tiene nada que pedir, porque es un crédito que se basa en la cantidad de dependientes que tiene, la edad, etcétera, y tiene un montón de limitaciones y un montón de cosas, pero al final del día, si no tiene dependiente, no se preocupe por pedirlo porque no aplica. Está el crédito por trabajo, que igual, si no trabajó, pues tampoco se preocupe mucho, porque la realidad del caso es que si no tiene ingresos que generaron, pues no hay nada que buscarlo. O sea, ahí es
un sustento para los que ganaron poquito, pues el gobierno le quedará un poquito más para que al final del día, pues su compensación o lo que generó de ingresos, pues aumente. Así que al final el segundo crédito es un crédito por trabajo y obviamente si la persona ganó mucho, pues el gobierno va a decir, bueno, tú te ganaste un montón, así que no tengo que incentivarte o pagarte más, así que pues esa gente se autodescualifica más rapidito, ¿no? Y ese es el crédito que si pasa de X cantidad, $10,000 de otros tipos de ingresos, pues ya también te descualificaste porque el gobierno asume que tú te ganaste lo suficiente. El tercer crédito es el crédito de cuido de dependientes que como regla general pues son dependientes que tenían menos de 13 años y demás, y lo que está buscando eso es que si tú estabas trabajando y estabas incurriendo en gastos para que te cuidara un dependiente, para que tú pudieses seguir trabajando, porque si no estabas trabajando o estabas casado y tu cónyuge no estaba trabajando, pues se asume que tu cónyuge lo iba a cuidar y no tienes que pagarle a más nadie que lo cuidara. También se asume que si tú tienes un hermanito chiquito que está cuidando al nene más chiquito, pues que aunque le paguen unos chavitos, ¿verdad? Porque lo estaba cuidando, pues eso no cualifican. O sea, estamos hablando de que cuando ambos padres trabajan, ¿verdad? Si están casados y demás, si ambos trabajan y pagaron, incurrieron en gastos de cuidado de menores, pues entonces tienen derecho a recuperar alguito con estos créditos y también tiene sus limitaciones y máximos y cosas de estas. Pero al final del día, si no tienes ningún dependiente de menos de 13 años, pues tampoco te preocupes mucho. Y si no incurriste en gastos de cuidado, pues tampoco te preocupes mucho porque no tienes nada que buscar. Así que básicamente los tres créditos que acabamos de explicar, los cuatro ahora con el tema de los self-employed individuals, pues uno tiene que ver con el federal, con cuántos dependientes tienen y la edad y todo. El otro tiene que ver en Puerto Rico con si trabajaron o no trabajaron y si se ganaron mucho o poquito. El tercero tiene que ver si incurrieron en gastos de cuidado de niños. Y el cuarto tiene que ver si estabas por servicios profesionales, pues de alguna manera y te enfermaste o cuidaste de algún familiar y demás, igual que los empleados de la empresa privada tenían unos beneficios, pues se hicieron extensivos a los que estaban por servicios profesionales. Así que dice in a nutshell los conceptos. Aquí Miriam trató de hacer un ejemplo donde una persona se benefició de todos los créditos. Así que básicamente concluimos con este ejemplo y después les hacemos las referencias a donde pueden buscar más información y cómo pueden llenar las planillas y demás. Nosotros les aclaramos, ¿verdad? Que nosotros en la firma de CPA solamente llenamos las planillas de los individuos para los individuos que ya les hacemos las planillas. No estamos tomando, ¿verdad? Clientes nuevos así para hacer este tipo de planillas. Pero les vamos a dar algunas alternativas de dónde pueden hacer esto si es que no tienen algún preparador de planilla. Mi mejor como si está facilito, ¿verdad? Si es claramente un dependiente, si vivía con usted, si los ingresos son todos bien de una W2, o sea, si es una planilla sencillita, no es muy complicado. Pero a la que empiezas a ponerle variables o te ganaste mucho dinero y demás, es complicado y las fórmulas son bien. Y si tienes ingreso federal, es complicado. Y ahí tienen que buscar un profesional que los ayude. Ese es mi consejo. Así que los dejo con el ejemplo para que entonces hagamos las referencias a dónde podemos conseguir más información y dónde podemos conseguir más recursos y gente que nos ayude para con esto entonces concluir el webinar. Así que adelante, mira. Perdona. No se preocupe. Un detalle muy importante y que debe considerarse es que en el caso del crédito por cuidado de dependiente, para aquellas personas que radican su planilla casado que rinde por capitulaciones o personas que cada uno tiene esto de la custodia compartida, no pueden dividir el gasto. Una sola persona es la que tendrán que ponerse de acuerdo quién es la persona que va a reclamar esto. Esto también está establecido en el documento para el caso del crédito por cuidado de dependiente. Para nuestro ejemplo, pues tenemos a un hombre casado con 3 hijos, uno de 4, uno de 10, uno de 17, lo pusimos edades respectivamente. Él trabaja en una empresa privada, generó ingresos por W2 en el 2021. Ganó 21,300. Su cónyuge generó ingresos por cuenta propia, 10,000. Vamos a suponer que todos, cumplieron con los requisitos que se establecieron. Así que al final de la historia, esta familia va a recibir, podría recibir unos créditos de más o menos $16,235 distribuidos de la siguiente manera. La 1040 PR del Child Tax Credit, $7,930 debido a que tiene uno de 6 años y dos de 3,000. Pero como la contribuyente tenía que pagar su seguro social porque ella es por cuenta propia,
ese dinero que tenía que pagar por esos 10,000, que es 1,670, pues lo resta de estos 9,600. El crédito por trabajo, 4,344, debido a que el ingreso de ambos como casados contra el dependiente, menos los ajustes de los excesos que pudieran haber, de 25,000, los dejó a ellos con un crédito de 3,444. El crédito por dependiente, ellos reclamaron una cantidad de gasto. Ellos dijeron, mira, tenemos 6,000 de gastos. Se revisaron todos los gastos y estos gastos, pues, pasaron. Importante, como le dijimos, los proveedores que ustedes vayan a poner tienen que tener a la mano número de seguro social, nombre del lugar y la dirección. En el caso de que sea un individuo, pues registro de comerciante. Y para el crédito por licencia, lo que ya dijimos, ella sacó su cómputo de base de la planilla del 2020, le salió por 96,15, reclamó los días por enfermedad y pudo conseguir un crédito de 961. Los lugares que usted puede buscar, uno de los que es gratuito es llenar su planilla a través de Suri, pero lo tendrá que hacer usted mismo. Pero como ya se mencionó, cada planilla es completamente distinta. Así que aquí tenemos todos los diferentes proveedores de servicios de planilla. Sin embargo, alrededor de la isla tenemos a eTax. Este grupo de personas, como ven en el mapa, están distribuidos por toda la isla y aquí les dejamos los números de teléfono y correo electrónico para que se puedan contactar con ellos y así hacer una cita para que los orienten con su planilla. Para nosotros ha sido un privilegio poder ser parte de este equipo. Le agradecemos a Nancy Arismendi de AFS que nos haya dado la oportunidad y a Antonia Secula que siempre nos da la oportunidad a sus empleados de crecer. Es todo por mi parte, don Antonio. Muchas gracias, Miriam. Nada, nosotros no tenemos nada que ver con eTax, by the way, ni con los programas de planillas y demás. Simplemente sabemos que son recursos que están disponibles, ¿verdad? Para todo el mundo. Según o sea, los créditos pudiesen ser muchos, o sea, que es importante que le lleven este mensaje a sus empleados. En ese ejemplo que Miriam nos hizo ahí, pues esa familia se había ganado $31,000 y lo que generó en crédito fueron $16,000, o sea, casi el 50% de su ingreso, pues lo pudieron aumentar solamente por saber dónde tenían que buscar, o sea, qué cositas tenían que hacer para poderlo lograr. Y una familia que tenga 3 dependientes, $16,000, pues es un montón de dinero. Digo, eso es un montón de dinero para cualquiera. Pero es importante pues entender cuáles son y cuál es por lo menos lo básico para saber si hay algo que podemos buscar por ahí y pues obviamente que no se nos pase la oportunidad de solicitarlo porque esto es un momento único, que estas combinaciones se dan por el tema del COVID y según los cambios de gobierno y todas estas cosas y que la realidad del caso es que esto, nosotros en mis 20 años de experiencia de contabilidad pública esto nunca se había dado y sí que en verdad pues son un montón de incentivos que si no los pedimos, los perdemos. No son como los otros de Hacienda que llegaban automáticamente a la cuenta de banco de uno y no se emocionaban y todas estas cosas. Aquí no, aquí uno tiene que ser proactivo, entenderlos, organizar sus documentos, ¿verdad? Si es cuidado de hijos, tienes que tener tus gastos bien organizaditos, con la información completa para que puedas entonces entrarlos, literalmente hay que entrarlos en la planilla, porque algunos de esos gastos que vas a poner ahí, Hacienda los puede verificar. Y los ingresos y todas estas cosas, pues obviamente pues tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Cómo es que se comportan, porque si te pasas de los límites, todas estas ayudas están hechas, ¿verdad? Para los que ganan menos. Si hay un contribuyente que se gana 500,000 o 600,000, pues ya no va a recibir básicamente ninguno de los créditos, pero pues, yo les diría que cualquier contribuyente que se gana menos de 100,000, alguito le tocará. Obviamente si tienen dependiente, pues obviamente pues también eso afecta a los cómputos y todas estas cosas. Pero nada, espero que la información, yo sé que es confuso, yo sé que tratamos de simplificarlo, miren, y nos reunimos como 4 veces tratando de nosotros mismos simplificarlo para ver cómo se lo explicamos a ustedes. Sé que uno se pierde con tanto numerito, tanta tablita, tantas cosas, pero lo importante es que tengan el material, porque una vez tengan el material, pues usted mismo sabe cómo identificarse, si está casado, si tiene dependiente y que sí, ok, va encontrando las cositas en la tablita para que por lo menos tenga una idea. Y si se confunde mucho, pues ya sabe que es que debe buscar un profesional que los ayude. Hay, por lo menos en el periódico y las noticias siempre han dicho que tanto el IARES como Hacienda va a tener centros donde van a estar llenando las planillas, ¿verdad? Por lo menos las sencillas, a forma gratuita. Yo no he visto, nosotros buscamos por todos lados dónde era que están estos centros y no los encontramos,
pero asumo que de aquí a abril 18 pues van a haber ya anuncios en la radio y anuncios en los periódicos y demás de dónde pueden ir a que les llenen las planillas, especialmente la federal, que la federal, si es la 1040 PR y no tienes más ningún otro ingreso, es relativamente sencilla llenarla. Así que yo creo que pueden estimar, ¿verdad? Que cada una de estas planillas quizás pagar 50 o $75 es más o menos lo justo que yo consideraría que por ahí deben estar cobrando los proveedores. Así que nada, le dejan saber esto a sus empleados. Obviamente, aunque les cueste 75 pesos o algo por el estilo, el que alguien se la llene, pero si tiene un crédito de 5,000 o 6,000 o 10,000, pues en verdad eso no es nada. Así que yo sugiero que lo hagan a través de un proveedor y que la pueda radicar electrónicamente y que entonces el crédito llegue lo antes posible y demás. Así que nada, esas son algunas sugerencias que les compartimos. Gracias a todos por el interés. No dio tiempo para las preguntas, pero las tenemos aquí en el chat, así que con mucho gusto las vamos a estar mirando y las que podamos contestar las contestamos esta tarde o mañana. Espero que haya sido la información provechosa. Miriam, muchas gracias por tu participación y por preparar la presentación y todo el research que hiciste y demás. En verdad te votaste, muchas gracias. Tremendo trabajo. Espero que todo el mundo que está aquí saque unos chavitos de estos incentivos que existen y que nada, que al final del día pues todos podamos contribuir con nuestra responsabilidad social, ¿verdad? Hacer nuestras planillas y demás. Y estas son cositas que podemos utilizar pues para hacer que la dolorosa pues no sea tan dolorosa. Así que nada, con eso los dejo. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse y aquí siempre a las órdenes. Que tengan todos buen día. Gracias.